están? Muy buenas tardes. Me llamo Leticia Romero Chumacero. Soy profesora investigadora en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, integrante de la Federación Mexicana de Universitarias. Para mí es un placer recibirles esta tarde en esta que es la primera sesión del ciclo de conferencias titulado Nuestra tercera raíz, mujeres afrodescendientes, su historia, cultura y feminismo, esto en conmemoración del Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente. La primera de estas conferencias se titula Poesía y Resistencia Afrodescendiente, y para impartirla tenemos el gusto de recibir esta tarde a la doctora Shirley Campbell Barr, antropóloga, escritora y poeta de Costa Rica. Así pues, bienvenidas, bienvenidos al Museo de la Mujer, centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Me permitiré, antes de darle la palabra a la doctora, leer una breve semblanza de ella para que la ubiquen un poco más claramente. La doctora Shirley Campbell Barr, ya decía yo, es poeta. Ella es antropóloga graduada de la Universidad de Costa Rica, posee un posgrado en feminismo africano y una maestría en cooperación internacional para el desarrollo. Es docente, conferencista e investigadora. Imparte talleres de escritura creativa en diversos niveles de educación formal, en comunidades y grupos de mujeres. Ella estudió drama, literatura y creación literaria en el Conservatorio de Castella. Es activista del movimiento afrodescendiente en América Latina. Ya decía también que imparte talleres, recitales poéticos y conferencias promoviendo la participación y movilización de las comunidades afrodescendientes. Ha asistido como profesora invitada a diversas universidades de América Latina en los Estados Unidos. Su trabajo y su trayectoria han sido objeto de diversos reconocimientos. Ella es además autora de 5 poemarios publicados y decenas de poemas y artículos publicados en revistas, antologías y periódicos de diversos países. Algunos de sus trabajos han sido traducidos al inglés, al francés, al portugués y al alemán. Su trabajo, insisto, aparece en publicaciones populares en América Latina, como por ejemplo radionovelas populares, obras de teatro, presentaciones infantiles, exposiciones fotográficas, etcétera. Esto en países como Argentina, Colombia, Bolivia y España, entre otros. Su obra poética, a la que me refería hace un momento, incluye, entre otros, los poemarios De negro vengo ataviada del año 2021, Rotundamente negra y otros poemas, con 3 ediciones ya en España y Costa Rica, así como Palabras indelebles de poetas negras del año 2018. Así pues, los dejo con la doctora Shirley Campbell Barr para que ella nos ilumine en este trayecto. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por compartir, estar aquí celebrando a las mujeres afrodescendientes, que la verdad siempre es una celebración, provenir de una estirpe de mujeres maravillosas y bueno, además de alguna forma representar esa estirpe de mujeres que no dejan de resistir en tiempos como los que vivimos y los tiempos que nos ha tocado vivir. Ser parte de este colectivo siempre es un orgullo. Yo hoy agradezco muchísimo al Museo de la Mujer, le agradezco a la doctora Romero y bueno, vamos a entrar en materia. Yo hoy vengo a conversar con ustedes un poquito sobre el tema de poesía y resistencia, que es lo que yo hago, un poquito hablar sobre lo que hago, sobre lo que hacemos nosotras, mujeres negras, que hacemos poesía, mujeres que hemos decidido resistir desde la palabra. Y empiezo citando a Eduardo Galeano cuando dice que la verdad es que toda la historia de América puede leerse como una larga guerra entre las fuerzas de la dignidad y las que nos niegan la posibilidad de ser voces, nos condena a ser ecos, nos niegan la posibilidad de tener cuerpo propio y nos obligan a ser sombra de otros. Y también voy a citar a Langston Hughes, gran poeta estadounidense, cuando dijo: comprendí que era necesario ser su amigo, su báculo, ser su poeta. Yo no tengo más ambición que la de ser el poeta de los negros. Y eso es una cosa importante para mí. Esa frase de Langston Hughes me parece fundamental porque es algo que yo digo siempre.
Y también tengo otra cita que me parece importante antes de empezar, que decir, un pueblo que no se narre a sí mismo necesariamente estará narrando desde la óptica del otro. Y en este caso, del descendiente del colonizador, de buena o mala fe. Escribir desde nuestros países contribuye a la descolonización mediante nuestra propia experiencia y visión estética y ética. Esto permite visibilizar aspectos culturales, morales y estéticos que no pueden ser vistos de manera directa por quienes escriben desde afuera. Y esto es una frase del maestro Alfredo Banín, colombiano. Y empiezo con un poema mío que se llama Quise, que dice: quise arrancarme los ojos porque no me pertenecían. Quise borrar mis apellidos porque no eran míos. Quise aumentar el volumen de mis nalgas porque éstas no correspondían. Quise olvidar mi lengua porque el acento me era ajeno. Quise oscurecer mi piel porque su tono no era lo suficientemente oscuro. Quise volver a casa porque en esta no me querían. Quise quemar la escuela porque yo no existía. Quise borrar los libros donde mi imagen estaba errada. Quise nacer de nuevo y encontrarme de nuevo en otra historia. Yo quería que la realidad fuera distinta, pero era esta. Entonces me convertí en poeta. Con esto quiero empezar hablando de qué hablamos cuando yo quiero hablar de poesía y resistencia. Es como decir también literatura y resistencia, literatura de la resistencia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiero decir yo cuando hablo de esto? Bueno, yo creo que la literatura en general es mi forma de hablar, digamos. La poesía es mi forma de hablar, mi forma de manifestar, mi forma de decir, es realmente mi forma de ser. Y como tal, es la forma como hablamos de quiénes somos, de dónde venimos, de dónde estamos, de cómo vivimos y de cómo queremos vivir. Y esta definición o esta forma de entenderlo no se aplica únicamente para nosotros y nosotras, pueblos afrodescendientes, personas afrodescendientes, mujeres afrodescendientes. Se aplica para cualquier persona que escriba, digamos. La literatura y cualquier otra manifestación artística es realmente nuestra forma de hablar, nuestra forma de decir, nuestra forma de ser, nuestra forma de plantarnos en la tierra, de decir de dónde venimos, cómo estamos, cómo vivimos y de cómo queremos vivir. Y al final, esa forma esa forma de decir, de plantarnos, pero no es tan consciente, pero al final de cuentas no vivimos en un vacío histórico. Entonces, la forma como nos manifestamos, por supuesto que siempre tendrá que ver con la forma como habitamos el planeta, la forma como somos percibidos por otros, más como nos percibimos a nosotros mismos. Entonces, eso es muy importante. La literatura de los pueblos afrodescendientes, en general, la literatura de la diáspora africana está determinada, marcada, definida, por lo tanto, ¿por qué? Por procesos de desarraigo, de colonización, de cimarronaje, de resistencia, está determinada por exclusiones y, por supuesto, por las luchas por reconocimiento y ciudadanía. Y durante esta conversación de hoy, yo les voy a decir por qué y vamos a ir poco a poco entendiendo. ¿Qué quiero decir yo con eso? Tal vez en mi poesía es claro, la verdad, yo no sé, quienes conozcan un poquito de mi poesía entienden de lo que estoy hablando y tal vez se han leído poesía de otra o literatura de otras personas afrodescendientes, otras personas negras. Eso es más o menos claro. Uno habla lo que siente, uno habla lo que habita, uno habla por lo que lucha. Entonces, la literatura afro, digamos, si es que podríamos hablar de una literatura afro, porque hay quienes refutan la posibilidad de hablar de una literatura negra, literatura afrodescendiente, en fin, hay quienes lo refutan la posibilidad de hablarlo, pero hay quienes incluso lo disputan. ¿En qué sentido? Que no debería de haber una literatura afro. La literatura es una, o la poesía es una, eso de acuerdo a ciertas formas de pensamiento. Yo sí creo que hay, porque la podemos agrupar de alguna forma en un marco que nos permite de alguna forma decir la literatura afro tiene estas u otras características. Pero bueno, empiezo diciéndoles también la literatura a la que yo llamo literatura afro, literatura negra, literatura afrodescendiente, poesía negra, afro, no rompe necesariamente con una tradición oral ancestral. Podemos pensarlo que es como una continuación de alguna forma de las tradiciones africanas las más tradicionales, en el sentido de que
Es necesario pensarlo también, bueno, eso por un lado, es una continuación, pero también es necesario pensarlo como la necesidad nuestra de hacernos de una historia, ir creando una historia, un acervo de tradiciones y lenguajes particulares en momentos en donde esa historia se nos fue negada. Eh, Se nos fue negada no solamente la posibilidad de crear nuestros acervos, sino la sola posibilidad de escribir, la sola posibilidad de plasmar nuestras voces en papel. Entonces, por eso es que es tan importante la posibilidad, lo que intento hacer, de asociarla también con una tradición oral muy arraigada en los pueblos más tradicionales. La tradición oral, asimismo, en sí misma, ha sido de alguna forma minimizada y subestimada. Al lado de una literatura erudita, digamos, literatura escrita, digamos, ilustrada, en contraposición a una literatura de alguna forma sin importancia. Existe un término que hoy se utiliza más comúnmente, que es el término de la oralitura. No sé si alguno o alguna de ustedes ha escuchado ese término. Es un término que me encanta y lo que pretende ese término es darle valor a esa tradición oral, que también es un tipo de literatura. Yo creo en ambas, por supuesto, pero a la tradición oral alimenta grandemente la literatura afrodescendiente en la región. Hay una, hay una coincidencia de coincidir, no de casualidad, digamos, una coincidencia de coincidir, pero no de coincidencia de casualidad, porque responde a procesos históricos de pueblos enteros, digamos. Entonces, coincide el tema de la tradición oral con la literatura. O sea, hay una coincidencia, una confluencia, digamos. Llegamos al mismo punto porque en la medida en que entendamos que de alguna forma la tradición oral fue absolutamente necesario que se siguiera siendo importante en la medida que no había forma de escribir. Entonces, la tradición oral se ha convertido y se convirtió, y además hay un continuo entre la tradición oral y la literatura afrodescendiente. Durante esta conversación hay términos bien importantes que tenemos que tener claros y que nos acompañan durante todo nuestro proceso histórico, porque no podemos hablar de literatura, no podemos hablar de poesía sin hablar del proceso histórico. No hay cómo, porque una cosa no puede separarse de la otra. Entonces hay términos que siempre yo creo que son importantes mantenerlos claros durante todo el camino. Términos que son negación, invisibilización, resistencia, participación y reconocimiento. Hay una necesidad de escribir la historia, de fortalecer y construir identidades y de narrar y construir imágenes y apropiarnos de esos espacios literarios, pero espacios de participación en las diferentes esferas del quehacer humano. Y la literatura en eso juega un papel determinante. Entonces, creo que es importante no olvidar, como digo, estos elementos, que los vuelvo a repetir: negación, resistencia, invisibilización, participación y reconocimiento, y tenerlos siempre claros. Y le podemos agregar más, pero son en los que vamos a trabajar durante esta conversación de la tarde de hoy. Cuando hablamos de esto, nos referimos también a contextos en donde la población de origen africano, estamos hablando de la diáspora africana, estamos hablando de una población que no es tan pequeña como se nos ha dicho. Estamos hablando de una población que no es una minoría de población. Hay países de América Latina en donde somos mayoría. Somos mayoría. Estamos hablando de Brasil. Estamos hablando de países como Brasil, en donde ya se reconoce como mayoría, pero otros países en donde el número de población de origen africano no somos mayoría en papel. Bueno, y nosotros y nosotros entendemos que eso tiene que ver también con una coyuntura histórica, con una situación que determina que los números no necesariamente representan. Por supuesto que no voy a minimizar los números que tenemos hoy, porque nosotros fuimos quienes luchamos por los números.
Hoy tenemos números y en México eso es particularmente importante en todos nuestros países, pero en México es particularmente importante porque desde que no existíamos hasta que somos más de 2 millones de pronto. Somos más de 2 millones. Desde que nos negaron históricamente hasta que somos más de 2 millones. Y nosotras sabemos que somos más. ¿Por qué? Porque también sabemos que es autoidentificación y sabemos que la historia nos ha enseñado a negarnos a nosotros mismos y a nosotros mismos como pueblos. Entonces eso es muy importante. Entender que cuando hablamos de las poblaciones afrodescendientes, su literatura y sus manifestaciones, no estamos hablando de un poquito de gente, estamos hablando de muchos millones de personas, de muchos millones de personas. Y la literatura, como dije al principio, se nos presenta como una forma de plantear nuestra visión de mundo. La literatura de la diáspora en América Latina tiene, esto es muy importante, cuando hablamos, por eso yo sí insisto en hablar de una literatura de la diáspora, una literatura negra, una literatura afrodescendiente. ¿Por qué insisto en hablar de esto? Insisto en hablar de esto porque hay puntos comunes en esta literatura. Eso es muy importante y como mencionábamos, es una literatura marcada por la negación, por la resistencia, por la invisibilización, por la falta de participación, por la lucha por reconocimiento, pero también es una literatura marcada por el cimarronaje, por las exclusiones, por la lucha, por la esclavización de la que nosotros y nosotras fuimos víctimas durante 300 años. Entonces, es importante eso para entender la literatura de la diáspora, la literatura afrodescendiente. En efecto, como dicen, estamos hablando, cuando hablamos de la literatura de la diáspora, estamos hablando de otra literatura. ¿Qué significa? Hay otras literaturas, porque no solamente la nuestra. Y yo lo menciono siempre, también podemos hablar, y eso lo saben en México mejor que yo, están otras literaturas, está la literatura de los pueblos originales, está la literatura, hay diferentes literaturas, hay una literatura de la ruralidad, por ejemplo, hay una literatura de, no sé, diversos tipos de literatura, y cuando hablamos de esto, estamos hablando de otras literaturas. Manuel Zapata Olivella, que es uno de los más grandes escritores afrocolombianos, señala que la literatura, esta otra literatura, se puede definir como es el haber de las experiencias culturales que pueden guardarse en la memoria, la literatura en general o en el papel escrito. La idea de que la literatura conecte lo oral, la memoria y la historia, así como las prácticas de supervivencia y de comunicación, es probablemente lo que define a la llamada literatura afro en la actualidad, con el manejo de la lengua de por medio. Si bien hablamos de literatura afro, por supuesto, pero hablamos de literatura afro que habla diferentes lenguas. Hablamos de una literatura afro que habla portugués, una literatura afro que habla inglés, una literatura afro que habla inglés creole, hablamos de una literatura afro que habla garífuna, hablamos de una literatura afro que habla misquito, hablamos de diferentes literaturas afro que, o sea, son una literatura afro que habla diferentes lenguas y claro que no todas son la misma, porque además la literatura se sitúa en el contexto que le toca situarse. Nosotros y nosotras, yo estoy en Costa Rica por un accidente de la historia, digamos, no tan accidente, pero estoy en Costa Rica porque estoy en Costa Rica. En México está la población afrodescendiente que está en México por otro accidente de la historia. No son accidentes, pero lo que quiero decir es que yo pude haber estado en México, yo pude haber estado en el Caribe. De hecho, la población afro-costarricense, de la cual yo desciendo, porque hay varias poblaciones afro-costarricenses, de la cual yo desciendo, es una población de origen, llamamos nosotros creole, que viene del Caribe inglés. La población afro-costarricense de la que yo desciendo viene de Jamaica. Es una población más o menos reciente en Costa Rica, que llegó a toda Centroamérica, que llegó a finales del siglo XIX. No llegamos en calidad de esclavizados,
llegamos en calidad de mano de obra. Llegamos a construir el ferrocarril al Caribe costarricense, a Panamá llegaron a construir el canal de Panamá y el ferrocarril, a Guatemala llegaron también de otra forma, a Honduras llegaron también, pero llegamos más o menos a final del siglo, a la última parte del siglo XIX. Entonces no llegamos aquí en calidad de esclavizados. O sea que todavía mis abuelas, porque fue una migración que llegó, que vino más o menos a partir de 1872 y terminó de llegar más o menos en 1930, 1925, 1930. Mis abuelas, mis abuelos y abuelas nacieron en Jamaica y llegaron aquí siendo niños, siendo niñas. Entonces la lengua materna de mis padres, de mi padre y de mi madre, es inglés criollo. La lengua materna de mi generación en este país es el inglés criollo. O sea, hay una literatura afro que habla diferentes lenguas por diferentes razones, porque somos migrantes, hemos sido víctimas también de migraciones forzadas, hemos sido víctimas de desplazamientos, etcétera, etcétera. Entonces, y fuimos víctimas, por supuesto, del proceso de esclavización. Entonces, lo que quiero decir es que a pesar de la diferencia de lenguas, hay unos elementos que unen esa literatura que vamos a ir viendo en el transcurso de nuestra charla. El tema de esta presencia negra en América Latina y el Caribe ha sido abordado por diversos autores. Lo que quiero contarles ahora es, cuando hablamos de literatura, la literatura afro. Bueno, la literatura afro, ya veremos cuáles son los elementos que nos agrupan. Primero quiero empezar contándoles cómo, de dónde sale, qué es ese término, por qué, de dónde aparece esta cosa y que yo hablo, que está determinada por estos elementos, esta negación, esta exclusión, esta falta de reconocimiento, esta lucha por ciudadanía, etcétera, etcétera, etcétera. Eso nace, la literatura afro, digamos, yo creo que la literatura nunca dejó de ser. Por eso digo que la literatura es un continuum entre lo que nuestros antepasados y antepasadas traían del continente africano y lo que fuimos construyendo, lo que olvidamos también y lo que fuimos construyendo en este lado del mundo. ¿Qué pasó al principio? ¿Quién escribió esta literatura afro? Y así afro para decir, para ponerlo en comillas, efectivamente. Primero, el primer momento de la literatura, digamos, no sé si podría llamarlo literatura afro, probablemente no, es un momento en que nosotros y nosotras, en que los pueblos afrodescendientes, las mujeres afrodescendientes, los hombres afrodescendientes, todas las personas afrodescendientes son vistas con el lente de afuera. ¿Qué significa eso? Significa que somos descritos por otros, por otras. Empiezan a escribir sobre, acerca de nosotros y nosotras. ¿Qué significa eso? Esta visión desde afuera que representó la construcción de personajes estereotipados y reales, reflejando, y no solo personajes, situaciones, reflejando percepciones basadas en un lente saturado de prejuicios, en un lente construido a partir de una realidad de la cual nosotras no éramos protagonistas. Una realidad que nos veía desde el lente esclavizante, desde el lente del prejuicio, imágenes satirizadas, imágenes animalísticas, figuras pretendidamente humanas, negros y negras, personas infantilizadas, serviciales, subalternos, que apuntaban de manera consciente o inconsciente, no podemos afirmarlo, yo sé que muchas veces fue consciente, por supuesto, pero también yo creo que fue inconsciente, porque la educación funciona así, a legitimar las condiciones existentes entonces de las personas afrodescendientes. ¿A qué me refiero con esto? Yo estoy segura que ustedes han visto, bueno, pero por supuesto, tenemos ejemplos en nuestros países. Todos nuestros países tenemos ejemplos de eso. Y voy al ejemplo mexicano más icónico. Yo estoy segura que todos y todas ustedes están pensando en ese ejemplo mexicano, que es el famoso Memín Pingüín. Ese es uno de esos personajes. Pero yo estoy segura que hay muchos.
y lo tenemos más fresco porque nosotros todos recibimos esa televisión de los Estados Unidos por muchos años bueno, y además lo hemos visto para atrás cuando teníamos las imágenes de primero de los blackface, de los blancos que se pintaban se pintaban con facciones pretendidamente negras, pero obviamente que ridiculizaban y satirizaban las imágenes, colocando a los personajes en posiciones de servilismo. Muchas de ustedes conocen la historia del famoso tío Tom, que es una historia, una novela estadounidense que cuenta la historia de este personaje, que era un empleado de casa. En Estados Unidos se ha estudiado mucho este personaje, porque hubo muchos tío Toms, y de hecho este personaje se usa hoy se usa para referirse a estas personas serviles ante las poblaciones, ante los blancos, digamos. No sé si me explico, pero lo que quiero decir es que este primer momento al que yo me refiero, sin decir que es el primer momento de literatura escrita, digamos, pero no el primer momento, porque el momento nunca, no sabes cuándo es el primer momento. No es que, como dije hace un momento, no es que la población negra dejó de hacer literatura. No, pues era otro tipo de literatura. Es una literatura oral que continuó creándose siempre, pero que no la conocíamos y no la conocemos, pero sabemos que tiene que haber pasado. Pero es el primer momento en donde, como decía, en donde es esa visión desde afuera. Desde afuera, ¿qué significa? No desde mí, no desde nosotros, no contando nuestras historias, sino otras personas que nos ven. Y esa visión obviamente está mediada por una realidad histórica de ese momento. Está mediada por el racismo, está mediada por los resabios de la esclavitud, está mediada por unas ideas preconcebidas acerca de las poblaciones afrodescendientes, y entonces así es como se crean estos personajes. Este es el primer momento. Yo no voy a decir, porque también tenemos que reconocer eso, no es que todas las personas que escribieron en ese momento solamente eran personas que no afrodescendientes. No es cierto, no es cierto. Y tampoco voy a decir más adelante que todas las personas afrodescendientes escriben literatura con conciencia. No voy a decir eso, porque no es verdad. No es verdad. Hay de todo, hay de todo. Sin embargo, uno más o menos puede hacer un viaje por la historia literaria utilizando estos elementos como puntos de partida, pero no necesariamente se puede hacer una generalización absoluta, digamos, de estos elementos, porque no se puede, no hay forma de hacer una generalización absoluta que nos diga que esto era así y solamente así. No es verdad, pero es bueno para poder más o menos entender de lo que estamos hablando. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa después? Lo que pasa después, ahí sí yo llamo los inicios de la literatura negra, que dice que se enmarcan dentro de un complejo movimiento en la década de los 20 del siglo pasado, por ahí del 1920, cuando la cultura occidental, dice, empezaba a permearse por lo que se conoció como el negrismo. ¿Qué es el negrismo? Bueno, el negrismo tuvo su origen en el movimiento de la negritud. No sé si ustedes conocen del movimiento de la negritud. El movimiento de la negritud inició en Europa, eh, algunos años antes de la negritud, perdón, del negrismo. Negrismo funciona básicamente para lo literario, así lo han bautizado después. La negritud fue un movimiento revolucionario completamente y que no abarcó únicamente la literatura, de ninguna manera. Era un movimiento que pretendía, de alguna forma, volcar, digamos, transformar un movimiento artístico, literario, político, encabezado por intelectuales del Caribe, inglés especialmente, inglés y francés, digamos, que vivían en Europa en ese momento. Hablamos de, bueno, también de africanos, porque también parte de la negritud estuvo Frantz Fanon, estuvieron varios intelectuales, conocemos más hombres que mujeres, infelizmente, también eso es una cosa, porque no tenemos
muchas historias de mujeres, pero bueno, la literatura también es así y también excluye de esa forma. Pero la negritud era un movimiento revolucionario que pretendía volver los ojos hacia nosotros mismos, cambiar la narrativa. Era un movimiento político que hablaba, ¿de qué hablaba la negritud? La negritud hablaba un poco de decir, bueno, vamos, somos tenemos estos valores, somos intelectuales, tenemos políticamente hablando, tenemos que volver la vista a la belleza negra, a nuestras capacidades, a todo lo que nosotros somos capaces de hacer. Y se convirtió en un movimiento político muy, muy, muy importante. Y llega a este lado del mundo. Algunos dicen que no es el resultado de, pero yo lo asocio el negrismo, que sí es un movimiento literario. ¿Qué es el negrismo? El negrismo es un movimiento que dice un poquito de gente que empieza a reconocer que nosotros mismos y nosotras mismas tenemos que hablar, contar nuestra propia historia. Es un poco lo mismo que la negritud, pero la negritud abarca mucho más. Vamos a hacer movimientos políticos, vamos a hablar con nuestras propias voces y vamos a revolucionar esto. El negrismo un poco empieza ese proceso. Empieza a hablar, vamos a revolucionar, vamos a escribir desde nosotros. Y entonces ahí nos aparecen algunos autores que son fundamentales para el movimiento del negrismo y que empiezan a hablar, a escribir desde nosotros. ¿Qué significa? El negrismo hablamos, estoy segura que ustedes han oído hablar de algunos autores y autoras de ese tiempo. Estoy segura que han oído hablar de Nicolás Guillén. El Nicolás Guillén, el negrismo se desarrolló principalmente con autores del Caribe. Por lo menos es lo que conocemos, fueron los más importantes. Bueno, porque Cuba, entonces y hasta hoy, a pesar de otras cosas que lo que se nos vende para afuera, es un país que fue muy importante en los procesos de esclavización. Cuba, así como otros, como Jamaica, como otros, bueno, como algunos puertos, algún puerto en México fueron puertos de amansamiento, como les llamaban. Por lo tanto, había una población negra bien importante. La negritud, como digo, se desarrolló en los países. El origen era en autores que venían del Caribe y vivían en Europa, pero también tuvo una expresión más importante a nivel francófono. El negrismo tuvo una expresión mucho más, obviamente, a nivel del Caribe hispano. Y bueno, y Cuba fue un país fundamental a la hora del negrismo. ¿Y qué es lo que decía esto? Vamos a verlo. Bueno, vamos a empezar a contar nuestra propia historia. El movimiento de la negritud fue un movimiento, como dije, literario ideológico, liderado por escritores e intelectuales negros de habla francesa, de las colonias francesas de África y el Caribe. El elemento fundamental era el rechazo a la colonización francesa. La colonización en general estaba marcado por el rechazo a la colonización y el orgullo a la negritud. Hoy el término negritud lo usamos más general, pero en ese momento negritud era el nombre de ese movimiento. Hoy cuando hablamos de negritud lo usamos de una forma mucho más libre, digamos, no es como antes. Entonces, también buscaba la negritud volver los ojos hacia África, buscarnos a nosotros mismos en África, no en Europa y no en la colonización. Y entonces eso implicaba empezar a pensarnos de maneras diferentes. Este movimiento se da de manera más o menos paralela con el movimiento que conocimos con el Renacimiento Negro de Harlem. Harlem es una ciudad, bueno, ustedes saben, una ciudad en los Estados Unidos, en Nueva York, en donde se dio un movimiento también
que se llamó el Renacimiento Negro, que era un movimiento más o menos parecido, pero era un movimiento artístico revolucionario, digamos. Volvamos los ojos a nosotros mismos, volvamos los ojos a África, empecemos a revalorar nuestras historias, reconocer, investigar, reescribir nuestras historias. Y entonces, ¿esto qué crea? Eso significaba crear un nuevo estilo, una nueva forma de imaginarnos en contraposición a los modelos literarios europeos, que eran los que hasta ahora habíamos venido siguiendo. Eso no significa, yo creo que es muy importante decir esto, son movimientos negros, son movimientos negros. La negritud, el negrismo, el renacimiento negro de Harlem. Infelizmente, esos movimientos son movimientos negros. Hoy día, todavía, y lo saben ustedes, que si vamos a las escuelas, a los colegios, a las universidades, es muy limitada la literatura negra, literatura afro que estamos estudiando. Son limitadísimos los cursos en donde se estudie historia afrodescendiente, en donde se estudie literatura afrodescendiente. Absolutamente limitado, totalmente limitado. Dice que, bueno, el renacimiento de Harlem fue un renacimiento de las artes afroamericanas. Varios factores explican este renacimiento. En primer lugar, la existencia de una burguesía negra que se concentró. Eso es muy importante, porque estos movimientos no nacen de intelectuales. Esto es importante. Nacen de intelectuales, pero lo importante no es cómo nacen. Lo importante es lo que implican estos movimientos. Entonces, bueno, en América estos movimientos llegaban con fuerza, generando espacios para el planteamiento de propuestas políticas y sociales para las grandes masas de población que batallaban individual y colectivamente para ganar un sitio justo en nuestras sociedades. Sitio justo en las sociedades, estos movimientos son movimientos, digamos, el Renacimiento Negro es un movimiento artístico, el negrismo es un movimiento literario, la negritud es un movimiento político, artístico, digamos, revolucionarios. Pero estos momentos nos llegaron a nosotros y a nosotras. Y entonces fue como de alguna forma las cosas empiezan no es que empiezan a cambiar, yo creo que ya había gente escribiendo cosas, pero de alguna forma el concepto de lo que tenemos que hacer empieza a cambiar. Entonces, es de esta manera como dentro de un amplio movimiento que iniciara con elementos, bueno, la literatura negra no se mantuvo al margen de los cambios en movimiento, los Estados Unidos dieron la pauta. Autores como Langston Hughes, Claude McKay, Countee Cullen, para mencionar algunos autores norteamericanos que fueron determinantes para estos movimientos. El movimiento nos llegaba. Empezamos a escribir literatura nosotros mismos y nosotras mismas, porque nosotros no tenemos que olvidar, es muy importante tenerlo claro, no tenemos que olvidar que la misma educación que reciben las poblaciones no negras recibimos nosotros y nosotras. Entonces, el proceso de esclavización, el racismo estructural, todos estos elementos que determinan la forma como nuestras sociedades están organizadas, también nos han determinado a nosotros y a nosotras. También nos han enseñado, también calaron profundo en nuestras mentes, calaron profundo en nuestros cuerpos, porque esa era la idea. Y entonces nos enseñaron, de alguna forma, nos han limitado también nuestro potencial. ¿En qué sentido? Que afectan de alguna forma la forma como nosotros nos percibimos a nosotros mismos. Entonces, tampoco fue fácil, esta transformación no ha sido tampoco una transformación fácil en la literatura. ¿Qué significa? Cuando desde afuera escribían sobre mí, caricaturizando, riéndose, burlándose, todavía hoy tenemos afrodescendientes que defienden a Memín Pingüín o defienden a los personajes que en toda América Latina nos han creado para ridiculizarnos. Y todavía hay personas que dicen que se ríen y dicen eso no es nada. Eso no, personas afrodescendientes. Entonces, lo que quiero decir con esto es que es un proceso largo. Entonces, nosotros también empezamos a escribir, bueno, empezamos a describirnos, ya la descripción nuestra es diferente, porque no estamos satirizando, no estamos ridiculizando, o si yo lo hago es diferente que yo hable de la forma como se contonea una mujer, a la forma como hablan desde afuera de cómo se contonea una mujer negra. Es diferente. Entonces, bueno,
Es de esta forma como dentro del amplio movimiento que iniciara con elementos tendientes a la curiosidad, al exotismo, lo folclórico, lo desconocido, una serie de poetas y escritores, así como representantes de otras corrientes artísticas, encuentran terreno fértil para establecer un espacio de denuncia en su lucha por buscar reivindicaciones sociales. Eso es muy importante y es aquí cuando empezamos a hablar de esa literatura de la resistencia, de esa poesía de la resistencia. Empezamos, no, se hace más claro. Siempre hemos estado resistiendo a través de la literatura, pero a partir de este momento es obvio y es mucho más claro. En el caso de Brasil, que no escapa a América Latina, en el curso del siglo XIX, principios del siglo XX, son muy pocos los autores y autoras, dice, que tocaran siquiera el tema racial. Y si lo hacían, si desde la perspectiva de los colonizadores. Es muy difícil, todavía hoy no es sencillo, no es sencillo eh, para muchos autores. Estos temas son temas delicados, porque también son temas estigmatizadores muchas veces. Entonces, también, si bien cada vez hay más autores que se atreven, también tenemos que entender que estos temas limitan y limitan el mercado. Así que hay que también entender eso. Se entiende también que, bueno, para entonces, en nuestros países, dice, el número de población alfabetizada era tan limitado que el hecho de tocar siquiera estos temas era algo extraordinario y pensar en ser publicados era casi imposible. Las dependencias económicas fundamentales y podían siquiera pensar en otros términos que no fueran eurocéntricos. Eso es a lo que me refiero. Autores como Cruz y Sousa, brasileño, en su prosa poética, Emparedado, es importante, y les invito a que investiguen estos autores. Reclamaba de la intolerancia de los círculos literarios y su imposibilidad de ingresar a estos círculos. Estoy hablando de autores brasileños ahora. Machado de Assis es uno de los pocos autores que consiguieron salir de las capas más pobres y logró de alguna manera entrar en estos círculos. Para entrar en estos círculos había que renunciar. Había que renunciar. Había que hablar de ciertas cosas para ser aceptado en estos círculos. En el caso de la América hispana, como dije, Cuba jugó un papel muy importante en cuanto al aporte de elementos definitorios a este tipo de literatura. El rol, esto por el rol que durante el proceso de esclavitud jugó para esta nación Juan Francisco Manzano. Juan Francisco Manzano nació esclavo en 1797. Fue un escritor. Bartolomé José Crespo y el colombiano Candelario Beso, nacido a mitad del siglo XIX, son algunos precursores de esta poesía que en principio no trascendió a la descripción relativa de eventos y situaciones particulares y que muy pocas veces trascendió a la denuncia de la reducción de la población negra. Era una poesía mucho más descriptiva, no pasaba a la denuncia. Esta poesía se caracterizaba por estar llena de actividad, movimiento, musicalidad, una gran cantidad de palabras onomatopéyicas y gitanjáforas. Si ustedes han escuchado la poesía de Nicolás Guillén, poesía como Songorocosongo, Songorocosongo de Mamey, Nicolás Guillén es un maestro de la onomatopeya y de la gitanjáfora. ¿Por qué? Bueno, es maestro porque él se decidió a utilizar términos, algunos términos que él inventó, algunos que estaban en la tradición oral, pero decidió darle un giro a su literatura. La temática predominante en este periodo comprendió una serie de descripciones de pueblos, costumbres, alusiones y evocaciones a las divinidades de la mitología africana, descripciones de baile, de ritos, supersticiones y algunos elementos satíricos en relación a eventos particulares de la cotidianidad africana. Esta temática casi nunca trascendió hacia el cuestionamiento de la realidad que ubicaba a las poblaciones negras en situaciones de desventaja. Ahora sí, sin embargo, esto fue revolucionario para muchos autores. En 1984, esto se lo voy a contar y es importante que esto lo entendamos. El trinitario Ian Smart propone identificar y aglutinar a los autores caribeños bajo una nueva corriente literaria, que él denominó afrorealismo.
De acuerdo, Quince Duncan es un autor costarricense, el más importante autor afro-costarricense, y Quince Duncan habla de la génesis de la literatura afrohispana, dice, con ribetes propios, con símbolos y mitos que no corresponden a las definiciones canónicas. ¿Qué pasa? Si ustedes hacen hoy mismo una búsqueda en Internet, pueden hacer una búsqueda en Internet, pueden hacer una búsqueda en cualquier biblioteca, es muy poco lo que van a encontrar sobre literatura negra y literatura afrodescendiente. Es muy poco. ¿Por qué? Bueno, porque eso está determinado por el racismo, por supuesto que ustedes eso lo saben. Está determinado por la exclusión, está determinado por los mismos elementos que yo les dije a ustedes al principio que no tenemos que perder de vista. Está determinado por la negación, está determinado por sociedades que siguen negando la existencia de la esclavitud, que siguen negando, perdón, de las secuelas de la esclavitud, que siguen diciendo que todos tenemos aquí igualdad de oportunidades y que si las personas afrodescendientes no han conseguido es porque no quieren. Entonces, ustedes van a buscar, se van a dar cuenta que no existimos en la literatura. O sea, no somos parte de los cánones literarios. No somos parte. Voy a darle el reconocimiento de que cada vez somos más parte, cada vez más nos ubican. Pero bueno, yo tengo de estar escribiendo muchísimos años. Y la pura verdad es que es hasta recientemente, muchísimos años, la verdad. Mi primer libro se publicó en el año de 1989. Y antes de eso había obviamente otro montón. Pero yo lo que quiero decir es que si hacemos esa búsqueda, no nos vamos a encontrar. Entonces, dice Quince Duncan que sí hay una literatura afro, pero que no estamos ubicados dentro de ningún canon literario. Hay una literatura, podemos ya establecer un canon literario de literatura negra, y dice autores como Pilar Barrios de Uruguay, Manuel Zapata Olivella de Colombia, Quince Duncan de Costa Rica, Jorge Emilio Cardoso de Uruguay, Nelson Estupiñán Vaz de Ecuador, Cuti brasileño, y otras muchas, y muchos otros. Hay una línea, que es la línea de la que yo les hablaba desde el principio, que nos define como literatura afro. Y Quince Duncan y Ian Smart han definido eso como una corriente afro-realista. Dice Quince Duncan que a partir de Nicolás Guillén, el ritmo y la terminología africanas dejan de ser elementos decorativos en la literatura y pasan a ser elementos determinantes. Él pone el ejemplo del libro de Nicolás Guillén, que les invito a revisar, que se llama Motivos de Son, que dice que constituye una de las más grandes revoluciones en las literaturas hispánicas. Y es así, porque no ha habido tal revolución tan grande en general, pero sí ha habido revoluciones en la literatura de los pueblos afrodescendientes, desde no existir hasta existir, y hasta una literatura como Motivos de Son, que ustedes tienen que buscarla y encontrar la poesía de Nicolás Guillén en ese libro. Entonces, el afrorealismo de Duncan es una nueva expresión que realiza una subversión africanizante del lenguaje. Se refiere con referentes míticos inéditos y que hasta ahora habían sido marginales. La reivindicación de deidades como Yemaya, además que en algunos casos la incorporación de elementos del inglés criollo costeño, porque la literatura afro habla diversas lenguas. Habla las lenguas del colonizador, por supuesto, pero también habla lenguas que no son del colonizador. También nosotros nos hemos creado algunas lenguas y de las del colonizador hemos hecho nuestras propias lenguas. Estamos hablando, por ejemplo, del inglés criollo, por ejemplo, el inglés criollo que se habla en Costa Rica, que se habla en Panamá, que se habla en Nicaragua, que se habla en Guatemala, o ingleses criollos que se hablan en el Caribe, etcétera, diferentes. El afrorealismo del que habla Quince se distingue por al menos 6 características básicas. ¿Qué quiero decir con todo esto? Bueno, que si agarramos un montón de autores, afroautores y autoras afrodescendientes, y los tratamos de meter en estas características, nos vamos a dar cuenta que efectivamente existe un canon de literatura afro, porque todos cumplen con la mayoría o todas las características de estos elementos. El esfuerzo por restituir la voz afroamericana por medio del uso de una terminología
afrocéntrica. ¿Qué es una terminología afrocéntrica? ¿Qué es? Es hablar como yo hablo. Remitirme a la lengua de mis ancestros y mis ancestras. Sea real o no, sea inventado o no, es la lengua que yo pienso que es la lengua que hablaban mis ancestros. Y eso lo encontramos en muchos de nuestros autores. Ustedes lo encontramos en muchas autoras afrocolombianas, lo encontramos en autores y autoras afrocubanas, y lo encontramos muchísimo en Nicolás Guillén. Les invito a que lo busquen. El segundo, la reivindicación de la memoria simbólica africana. ¿Qué significa eso? Vamos a hablar de Yemayá, vamos a hablar de Oshun, vamos a meternos al mar, vamos a bañarnos con las deidades del sincretismo, este sincretismo que se creó en Cuba, que se creó en la República Dominicana, que se creó en Brasil y en otros países de los cuales no tenemos memoria porque no tenemos memoria escrita de eso, pero lo tenemos. La reestructuración informal de la memoria histórica de la diáspora africana, porque también escribimos, porque investigamos, porque ya hoy sabemos, porque ya hoy entendemos de dónde venimos, porque por mucho tiempo se nos negó la posibilidad de saber eso. Hoy lo sabemos y eso está en nuestra literatura. Luego, la reafirmación del concepto de comunidad ancestral, porque las mujeres afromexicanas y yo tenemos mucho en común, mucho más en común de lo que yo tengo con las mujeres costarricenses que no son negras. Porque yo tengo mucho en común con los pueblos negros de la diáspora, muchísimo en común. Y hoy lo entiendo. Tenemos en común la marca histórica que nos dejó la esclavización. La marca histórica que nos sigue excluyendo. Yo tengo mucho en común con los pueblos afrocolombianos. Como pueblo afrocostarricense, yo entiendo lo que tengo en común con el pueblo afrocolombiano. Y la poesía que yo escribo, probablemente se sientan identificadas las mujeres afromexicanas o las mujeres afrocolombianas, las mujeres afrobrasileñas a pesar de la lengua. Y esa es la reafirmación del concepto de comunidad ancestral. La adopción de una perspectiva intracéntrica. Yo cuento mi historia. Nadie como yo para contar mi propia historia. Yo la sé, yo la viví, yo vivo en esta piel. Yo vivo en esta piel y desde esta piel yo canto. Desde esta piel yo digo. Y eso se me nota cuando yo hablo, cuando yo canto. La búsqueda de una proclamación e identidad afro. Ese es el último elemento. La búsqueda y promoción de una identidad afro. Tenemos una identidad común y esa identidad se expresa a partir de hablar desde una perspectiva intracéntrica, a partir de reafirmar el concepto de esa comunidad ancestral. Estos 7 elementos que plantean son los que determinan un poco esta literatura afro, y yo creo que definitivamente es así, muy importante. Lo que Nicolás Guillén se atreve a hacer con la introducción de términos tales como mayombe, bombe, mayombe y sensemayá, es una verdadera revolución lingüística y poética de las literaturas hispánicas. Es un acto de subversión poética que es asumido por un buen número de autores a partir de los años 40. Los hablantes y narradores afrolatinos comienzan a restituir la voz afrodescendiente a su propia voz. Es una significancia que trasciende incluso lo literario. Cuando Carlos Guillermo Wilson, autor afropanameño, el novelista y autor afropanameño, reclama, en un poema dice Carlos Guillermo Wilson, qué desgracia, Ashanti soy y me dicen Carlos, y escoge como nombre literario Cubena, que en Ashanti significa varón nacido el día martes. Para Queen's Duncan, la reivindicación de la memoria simbólica africana es el elemento más importante. Es una porción importante de la literatura latinoamericana en sus corrientes tradicionales. Reivindica la perspectiva poética y narrativa. No, porque realmente la literatura de nuestro continente, y ustedes lo saben, reivindica una narrativa, una perspectiva poética y narrativa eurocéntrica, completamente eurocéntrica. Y así nos enseñan en la escuela, en la universidad. La poesía es y se ha visto como una de las bellas artes, la verdad, alejada de la realidad de las personas. Y eso tiene que ver con una perspectiva completamente eurocéntrica.
Eso es heredado del sistema colonial, de un sistema de castas. El racismo nace y se establece y se planta en todas las áreas del quehacer humano. Dice que el tercer elemento, que es la reestructuración de la memoria histórica de la africanidad y la diáspora, se basa en la investigación. Nosotros hoy estamos investigando, sabemos de dónde venimos. Es historia crítica y autocrítica, es buscar humanizar y entender los hechos, es buscar humanizarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Fuimos deshumanizados, fuimos arrancados de nuestra propia humanidad. Y entonces, esta literatura, ¿qué es lo que busca? Estos autores, y darnos otra vez nuestro lugar histórico que nos corresponde. Y eso es así. Cuando es buscar además esta conciencia negra original, esta conciencia negra, universal, es la conciencia de comunidad ancestral. Y dice que, bueno, es empezar a hablar desde una perspectiva intracéntrica. Finalmente, el afrorrealismo habla de la búsqueda de la proclamación de la identidad. De ahora en adelante me llamaré africano. Dice el dominicano Blas Jiménez, el poeta dominicano Blas Jiménez, ya fallecido. El afrorrealismo intenta agrupar una serie de autores afrolatinos, considerando la evolución de esta determinada literatura que tiene en sí misma una personalidad dinámica particular, a pesar de que la academia, los cánones tradicionales, parecen no haberse dado cuenta. Entonces, creo que es fundamental entender que hay una literatura afro, que es muy importante entender que esta literatura conlleva un compromiso consciente o inconsciente y que es asumido por la literatura y que la tiene como un espacio de afirmación y singularización cultural y social. Existe una línea que ha estado marcada por el quehacer de los autores afro-latinoamericanos y latinoamericanas y que está determinada en gran medida por los movimientos de afirmación de los pueblos afrodescendientes. A partir de una toma de conciencia que se ha venido dando en los últimos años, la toma de conciencia empezó desde siempre, pero cada vez más y más autores y autoras están manifestándose en esa dirección. El rescate de los mitos, la proximidad cultural con África, el intento por recuperar el valor y la huella del continente africano, ha impreso su huella en nuestras culturas desde una perspectiva afro-latinoamericana, porque al final de cuentas tenemos que entender que nosotros somos de nuestros países, nosotros somos, ustedes y quienes nos estén viendo, donde nos estén viendo, yo soy de Costa Rica, si bien yo entiendo que mis ancestros y ancestras fueron sacados violentamente del continente africano, este es mi país también, y de esa forma tengo que ser tratada como una nacional de Costa Rica. Mi literatura es una literatura, también una literatura costarricense. La literatura de los occidentes africanos es literatura de origen africano, puede ser, pero mi literatura es poesía de Costa Rica también. O sea, no es solo literatura negra, que es y da mucha honra, pero también es literatura de Costa Rica, y es muy importante que lo entendamos. El América Latina, el patrón literario no deja de reconocer en su justa medida los aportes de los escritores afrodescendientes, de los cánones literarios vigentes. De hecho, las antologías, como les decía, y estudios de literatura latinoamericana difícilmente incluyen autores y mucho menos los elementos determinantes de la obra de estos intelectuales. Y yo, para terminar, les voy a leer algunos poemas para que ustedes entiendan de lo que yo estoy hablando. Voy a leer este poema que me gusta mucho, de Mónica, y pónganle atención a los nombres de las autoras y autores que yo les voy a compartir. Ella se llama Mónica Carrillo Segarra y este libro de ella se llama Oru y ella es peruana y el poema se llama Prólogo de mi autobiografía y dice así: en el nombre de Eleguá, Dios que arranca los caminos, para los que siguen a Ifá y también otras estelas, doy inicio a esta mi historia en tenor autobiográfico, exploración errática de mis travesías por identidades malversadas, catacumbas, esclavistas, territorios poliopuestos y residencias honorarias. Quería escribir mi vida en poesía, en honor a mi tío abuelo y bisabuelo, Manuel Rivas, Demetrio Rivas, decimistas y poetas, monumentos de memoria, griegos semiencarnados, a quienes se negó aprender lectoescritura en lengua franca peruana nacional. El relato de mi historia desmembrada,
en las fibras más raízudas asentadas, en memoria de las huellas carimbiadas, en el lomo de la madre, de la madre, de la madre, de la madre de mi padre, es decir, en la espalda sin nombre, Dalia Farfán, Anatolia Rivas Farfán, Cira Rivas Bayumbrosio, Felipe Carrillo Rivas, es decir, en mi espalda zigzagueada, con herencia de quebranto y resiliencia genealógica, que es mi cuerpo en desarraigo, de montañas neoandinas, más exacta, de tierras machupichuanas, dunas de gris asfalto del desierto alimeñado, más exacta, donde el río Matagente se desborda en playa Lurinchincha, inundando a sahares transnacionales y mis historias saltimbanques de activista ennegrecida en soledad, con el ego abrillantado de autografío, ahora que puedo ser letrada, que escribo en tinta, teclado o touch, para reparar deseos muertos de los años que mi madre, su hermana, su madre, la madre de su madre, es decir, Sofía Segarra, Teófila Segarra, Dominga de la Cruz, sin nombre y apellido, no pudieron coger pluma, firmar nombre, prosear llantos, es decir, letrar vida. Ese era un poema de Mónica Carrillo. Mónica Carrillo es peruana. Yo voy a compartir un par de poemas más y un par de poemas míos este poema que les voy a leer es de Mayra Santos Febres. Mayra Santos Febres es puertorriqueña y dice este poema: intento hablarle a mi abuela por la pupila derecha para poder pedir clemencia y mi bendición, lanzarme a las autopistas a encontrar mis lugares de semilla, mi propio método de cargar el día en la cabeza sin que se me derrame ni una sola fracción de luz, mi sistema de comunicación con las rutas y raíces, la fórmula de mi propio reglamento sobre vías y deberes del aire, las pautas para arreglar el cosmos cuando tenga 70 años, 70 y tantos, que haya vivido sacerdotizamente lo suficiente como para desarrollar un par impune de tetas portentosas por las cuales enfrentarme a la erosión y al pecado de conocer por qué roto se sale el tiempo, por qué filo se escapa lo cercano, cómo hace una para encontrarse la gravedad que no es más que la tierra vaciada en cada arteria, tarareando la canción de las mujeres que habitan con mi abuela entre guerra y guerra. Vamos a leer otro de alguna otra. Vamos a leer uno muy famoso que yo sé que ustedes conocen. Tal vez no leo una parte, pero yo sé que ustedes conocen porque es un poema que se ha hecho muy, muy, muy famoso, que es el de Me gritaron negra, de Victoria Santa Cruz. Vamos a ver si está aquí el de Me gritaron negra u otro. No, no vamos a leer ese. Vamos a leer otro que está aquí. Se llama Hay que barrer. Victoria Santa Cruz, también peruana, que escribió un poema muy famoso que se llama Me gritaron negra, que está por muchas partes, pero este se llama Barrer. Hay que barrer. Y dice: barrer la injusticia en la tierra, barrer la miseria. Esta escoba que tú ves está hecha para barrer la injusticia en la guerra, barrer la violencia. Si la paz queremos ver, aprendamos a barrer. Despertemos pues de una vez, es tiempo ya, este sueño embrutece. Hay que barrer. Lo primero que habrá que hacer es comprender que es tiempo ya y enfrentar la realidad, pero sin el velo de nuestra vanidad. Vamos pues a barrer. Busca tu escoba y ven con nosotros a barrer. Minuto a minuto murimos sin apercibirnos que para poder vivir hay primero que barrer el peligro que acecha en nosotros mismos. No busquemos alrededor lo que está en el interior. Despertemos pues de una vez, es tiempo ya, este sueño embrutece. Hoy hay que barrer. Lo primero habrá que hacer es comprender que es tiempo ya de enfrentar la realidad, pero sin el velo de nuestra vanidad. Vamos pues a barrer. Busca tu escoba y ven con nosotras a barrer la injusticia y la guerra, barrer la violencia. Si la paz queremos barrer, aprendamos a barrer. Y les invito a que vayan a un sitio que se llama Poemas y Cantos, que es un sitio publicado por la Biblioteca Nacional de Colombia y tiene poemas de muchas autoras. Es una compilación de autoras afro-latinoamericanas, y termino leyendo un par de poemas de mi libro. De este libro que se llama Rotundamente Negra y otros poemas. Vamos a leer este que se llama Descubrimiento.
este poema que se llama Descubrimiento, que dice: descubrí en mi sangre de pronto a una abuela, a una hembra, y una hilera larga de madres cantando, y una tierra negra sembrada por ellas. Y entonces crecí y me hice grande como las estrellas, y me hice larga como los caminos. Me entendí mujer, una mujer negra. Y leo este que se llama Insistencia, y dice: insisto en negar de todo cuanto me incomoda, en querer seguir siendo la parte más oscura e incómoda de este continente, en querer hablar la lengua heredada de mis antepasados tan presentes, y en seguir danzando al pie de la letra la canción de mis abuelas. Insisto en tararear las notas de canciones que ya ni recuerdo, en cantar las canciones que casi fueron borradas de la memoria el mismo día en que aprendí las canciones de otras lenguas. Insisto en tener la voz más gruesa y sonora de todos en la América, en vestirme de colores rimbombantes y en colocar collares coloridos alrededor de mi cuello, aretes musicales en mis orejas. Insisto en llevar tambores a la iglesia y en adorar dioses y diosas con nombres impronunciables, en recrear ceremonias e inventar rituales que me dignifiquen, en bautizar a mis hijos bajo las estrellas y en ríos, en religiones y acentos que yo ni siquiera entiendo, en colocarles nombres en lenguas extrañas y educarlos para la irreverencia. Insisto en ser la parte más incómoda de este continente, en querer ser la porción más activa e incómoda de esta tierra, en vestirme de gala para las guerras y de luces en los velorios, en reírme a carcajadas a pesar de las penurias y en cantar canciones de victoria a pesar de los reveses. Porque aún soy la piedra que incomoda en el zapato y el número más notable en las cifras. Aún soy la luz relegada en la parte postergada de la casa, pero que alumbra insistentemente el jardín de enfrente, que grita con muchas voces la palabra cierta, pelea con muchas manos la guerra más humana y aguarda irreverente por su justo homenaje. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias a usted por esta conferencia tan sugestiva, tan informativa. Tiene usted razón cuando dice que en términos generales en las universidades de nuestro continente, por lo menos de México hacia abajo, los espacios donde se pueden hacer estudios que nos permitan, por ejemplo, conocer poesía como la de usted son muy reducidos. Muchas gracias.